Olá, boa noite, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast da nossa sala. Hoje estamos aqui com o pastor Wilmer, que vai estar contando um pouco da sua trajetória até aqui. E hoje o nosso episódio vai ser um pouco diferente, vai ser totalmente em espanhol, aqui meu pai, e para a gente se expressar um pouco melhor, vai ser em espanhol. Mas você que está assistindo, não se preocupe, que a gente na parte do pé do vídeo, a gente vai colocar uma legenda para você acompanhar o vídeo, tá bom? E muito obrigado, desde já, para cada um de vocês. Bueno, para comenzar, mi padre, y hoy estamos entrevistando a él, conversando un poco de su trayectoria, su vida, y para comenzar queremos saber cómo fue su infancia, cómo fue la parte de niño, de adolescente, joven. Amén. Buenas noches, que Dios le bendiga, que Dios les guarde. Le doy gracias a Dios primeramente por la invitación que me hacen, ¿verdad? Y la pregunta fue, ¿cómo fue mi infancia, adolescencia y después adulto, cómo acepté el Señor? Mi infancia fue un poco callada, un poco triste, porque lo que es la parte de mi padre y mi madre fueron personas que no tenían dinero o eran cómodos, pues, y siempre vivieron en una parte muy alejada de la ciudad, la cual siempre fue mi parte de niñez, y de adolescente también fue una parte un poco solitaria, vamos a llamarlo así. Siempre era una persona solitaria, cuando estaba joven me recuerdo, y fue una cosa que marcó mi vida, porque era una persona que yo me la pasaba callado, ¿verdad? Porque no tenía con quién conversar, no tenía con quién hablar. Y eso me llevó a un nivel de ser una persona callada, una persona que meditaba mucho, ¿verdad? Pues era una persona que estaba ya, me sentaba, era meditar, a mirar a las personas, a mirar lo que estaba alrededor. Y fue una cosa que después eso me trajo consecuencias, ¿verdad? Porque quiero decirle, ¿verdad? Por la experiencia, que muy importante es la comunicación, muy importante hablar con las personas, muy importante estar con las personas, comunicarse, porque en este mundo que estamos un factor muy importante es la comunicación. Si no tenemos comunicación, llegamos a un momento que nuestras vidas, aún nuestro cerebro va a parar y no va a conseguir cómo ecualizar las cosas, ¿verdad? Cuando ya de joven ya entramos a una ciudad y ya las cosas fueron como más diferentes, comencé a compartir y eso, ¿verdad? En la parte de la juventud, poco, siempre, una persona siempre sufrida, una persona que pocos amigos, por causa de eso mismo, de la parte de mi niñez, ¿verdad? Que fue una persona casi solitaria en esa parte, por causa de mis padres, que ellos vivían en una parte solitaria, no había una comunicación con la gente, pues. Y cuando llegamos a esa ciudad, entonces las cosas comenzaron como que a vivir una experiencia, ¿verdad? La cual que es un poco fuerte para uno, ¿verdad? De un lugar alejado de la ciudad a entrar a la ciudad. Sí, ya es diferente, ya hay más gente, ya hay que comunicación, ya hay que hablar con las personas, y eso me llevó un tiempo hasta canalizar las cosas, ¿verdad? Eso en la parte de juventud, y ahí ya comencé a asimilar, porque ya cuando uno comienza la adolescencia, ya comienza a ser joven, ya con 17 años, 18 años, ya las cosas automáticamente tienen que cambiar en el ser humano. Comienza a salir la fase de la niñez. Sí. Un adulto, ya un hombre. Ya un adulto ya tiene responsabilidad, ya tiene que enfrentar la vida, como todos en cualquier parte del mundo, enfrentar la vida, ¿verdad? Porque a veces
Uno cuando está joven, 15 años, que está bajo la tutela de los padres, uno quiere tener 18 años. Y uno anhela tener 18 años, ¿verdad? Porque chica, cuando yo tenga 18 años yo voy a ser mayor de edad, voy a hacer lo que yo quiera, pero es una cosa que nadie le explica eso. Cuando una persona llega a los 18 años de edad, es ahí donde comienzan los compromisos y la responsabilidad, y ahí es donde la persona tiene que independizarse y ya ve las cosas diferentes. Antiguamente era un poco diferente en lo que era dentro del hogar. Hoy en día 18, 20 años están dentro de casa. Sí, eso, yo viví esa parte, ¿verdad? Una persona, un hijo pues, 22 años, 23 años, 24 años, estaba a la tutela de los padres, la cual cuando iba a salir tenía que pedir permiso pues para salir a la calle, ¿verdad? Hoy en día 7, 8 años ya están, los padres no saben ni a dónde están los hijos, pero en el tiempo que yo viví era una cosa, claro, dependiendo también de la familia, ¿verdad? Cómo ellos fueron conducidos, pero le doy gracias a Dios que eso le lleva a uno a ser una persona justa, una persona que canaliza las cosas, ¿verdad? Porque este mundo donde estamos no es fácil, pues hay que contemplar lo que verdaderamente se está viviendo hoy en día. ¿Entendido? ¿Y a qué edad llegaste a los caminos de Dios? A los caminos del Señor, yo me recuerdo que tenía muchos amigos, supuestamente amigos, como uno llama, ¿verdad? Amigos de la infancia, de la adolescencia. Y comencé a sentir en mi vida, sentir una cosa así como que un vacío por dentro, ¿verdad? Es una cosa fuerte, un vacío por dentro. Comencé a sentir como que mis amigos que siempre compartíamos juntos, que salíamos a jugar y esas cosas, sentí como si ellos se estaban alejando y yo me sentí en una ocasión, me sentí solo, ¿verdad? Y yo salía de mi casa en las noches, salía y comenzaba a caminar en las calles y eso. Y buscando a los compañeros míos de dónde estaban, ¿verdad? En aquel entonces era un poco complicado para tener un teléfono. Hoy en día todo el mundo tiene un teléfono, ¿verdad? Entonces, un día, una noche salí a caminar y escuché a unos evangélicos una gente que estaban predicando, y yo sabía, porque uno conoce quién son los evangélicos, esas cosas, ¿verdad? Y escuché ese sonido, esa gente que estaban predicando, y yo fui a acercarme a ver qué estaba aconteciendo. Me recuerdo esa noche que yo estaba ahí y fui a ver si encontraba uno de mis amigos, y de repente veo a un muchacho que es compañero mío pues de la infancia, y él está ahí parado frente a la plataforma. Está un predicador, está predicando pues la hora de la predicación. Yo me acerco a él, lo saludo, él está con los brazos cruzados y él solamente me hace así, una seña solamente, y yo también me quedo ahí, ¿verdad? Y aquel predicador, me recuerda que anoche comenzó a predicar una palabra tremenda. Cuando termina la predicación, aquel evangelista, aquel pastor, no me recuerdo qué cargo tenía, pero sé que era un predicador, le hace el llamado al muchacho que está al lado, a mi amigo, le hace el llamado y le dice: joven, Cristo te ama. Quiero que esta noche venga a los pies de Jesucristo para que su vida sea salva. Y ese hombre comenzó a insistir sobre mi amigo, comenzó a insistir y insistir, y unos muchachos sin conocimiento, ¿verdad? Yo en ese momento le hago al muchacho así, y yo le digo estas palabras: aprovecha que hoy es tu noche. De ese momento el predicador me ve a mí y me dice: está bien, joven, está bien, pero ven tú. Y me señaló a mí. Cuando ese hombre, ¿verdad?, aquel predicador, me dice que yo vaya hacia el altar, hacia donde está la plataforma, hasta donde está el lugar donde se está predicando, donde él está ahí parado. Entonces él me dice que venga y comienza a insistirme que venga, que Cristo me ama, y eso para mí era nuevo, pues, pero yo tenía dentro de mí, tenía un susto tan tremendo, ¿verdad? Y me recuerdo que esa noche me dijo: sí, está bien, pues, no venga, pero vamos a hacer una cosa usted y yo, me dijo aquel predicador.
Si hay 9 pasos de allá donde tú estás, hasta aquí donde yo estoy, hay 9 pasos, usted acepta al Señor. Si hay 8 pasos, te regresa. Si hay 10 pasos, te regresa. Pero si hay 9 pasos, usted acepta al Señor. Un muchacho siempre con intenciones de siempre de retar a las personas. Ahora me gustaba también competir, porque yo competía en ese entonces, ¿verdad? Sobre lo que es la parte deporte. Y yo quise como apostar, pero como conocía la distancia, estaba entre esas medidas que él me estaba dando. Y yo me recuerdo que ese lugar era un lugar de tierra y yo marqué ahí como cosa, no con intención. La intención la tenía Dios, ¿verdad? Porque eso la tiene Dios, ¿verdad? Dios marca a las personas cuando tiene un propósito. Y yo marqué ahí con los mismos nervios, me comencé con el pie a marcar ahí la tierra y abrí como un hoyo, una cuestión allí, un buraco, una marca ahí. Y después el hombre se cansó de llamarme, se cansó de llamarme y cada quien se va para su casa, terminó el culto y me fui. Yo me recuerdo que yo estudiaba en la mañana y yo iba para mi colegio en la mañana. Cuando voy, veo el lugar donde está donde tenían el lugar donde estaban predicando, donde estaba el predicador, y me recuerdo que me habían hecho el llamado y yo dije, oh, y me acerqué y me acuerdo que yo había hecho una marca y busqué la marca. Cuando veo y dije, aquí está la marca, yo estaba anoche parado, aquí estaba mi compañero, voy a ver si verdaderamente ese hombre estaba hablando de parte de Dios. O sea, y llegué yo y me vi por los lados, pero era como las 6:10 de la mañana, era temprano, bastante temprano, y veo que no hay nadie en ese lugar, y yo comienzo a contar los 9 pasos, o contar los pasos. Yo conté 7, 8 y 9. Exactamente estaban los 9 pasos que llegué al sitio donde no podía continuar más, no podía ni dar un paso más, sino que hasta ahí era, y llegó el lugar donde ellos tienen ese asunto ahí, la tarima, ¿verdad? Llegó hasta ahí. 9 pasos exactamente, y yo sabía que yo estaba haciendo legalmente, no había hecho que a ver si él tenía razón o no tenía razón. Y en ese momento sentí como un impacto en mi corazón y yo dije estas palabras sin el conocimiento. Yo dije esa noche, esa mañana, yo dije, lo que me salvé anoche, si yo aceptaba el reto, hoy fuera sido evangélico. Yo dije, bicho, agarré, salí corriendo. Salí de ahí porque es la ignorancia, ¿verdad? La ignorancia que uno tiene. Esa fue tu primera experiencia con las cosas de Dios. Sí, es la primera experiencia. ¿Había tenido alguna experiencia espiritual, digamos, antes de eso? Espiritual, sí, había tenido una experiencia, ¿verdad? Pero con las cosas ya, vamos a llamarlo así, de otro, lo que es la parte, cuando yo tenía 11, 12, 13 años, ¿verdad? Tuve un tiempo andando lo que es la parte, la brujería, la hechicería, que es la otra parte espiritual, ¿verdad? Me encontré con un señor, nos hicimos amistad y él comenzó, y fui a esos lugares, ¿verdad? Tuve la experiencia, ¿verdad? Y no sabe, hay una cosa que quiero como recargar, ¿verdad? Recargar a las personas que nos están escuchando, ¿verdad? Cuando Dios tiene un propósito con las personas, o con aquel hombre, o con aquella mujer, o o aquel joven, con cual sea la persona que tiene un propósito, Dios lo lleva por cualquier lugar para experimentar. Hoy en día, ya por la misericordia de Dios, ¿verdad? Soy pastor, ¿verdad? Hoy sé equilibrar las dos fuentes, por decir algo, o reconocer la parte espiritual de las cosas de Dios. Sé y reconozco, ¿verdad? Porque sé que dónde está Dios, y sé la otra parte negativa, la parte espiritual también, de la parte de brujería, cómo se transforma, cómo hablan en lenguas, ¿verdad? Y por eso el Señor fue muy claro y dijo que por su fruto los conoceréis. Era muy importante eso, ¿verdad? Porque en hablar en lengua, hoy en día escucho mucha gente hablando en lengua, pastores, evangelistas, el pueblo de Dios, pero los brujos
también hablan en lengua. También dicen exactamente como cualquier hombre de Dios que está sometido a las cosas de, a las cosas, por ejemplo, las cosas de Dios y la otra parte que las cosas de satánica o del diablo, como se quiera determinar. Cuando yo estaba joven fui a la montaña 13 años. con 13 años, montaña del Sorte, eso queda Venezuela, estado Yaracuy, fui allá a esa montaña donde hacen la brujería. ¿Duraste mucho tiempo con él? Duré aproximadamente como de 3 a 4 años. ¿Qué fue lo que más te impactó en ese tiempo? Ahí, siendo un joven. sí, siendo un joven, sí, mis padres no habían llegado tampoco al Evangelio. Nadie conocía del Evangelio, ¿verdad? Una vida sin rumbo, porque una persona que no tenga a Cristo es una persona que va con una dirección sin saber para dónde va. ¿Me entiendes? Por eso dice la Biblia que hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero su final es camino de muerte, ¿verdad? Yo tuve como 3 años, pero sí me llama la atención algo que siempre recuerdo en mi mente, ¿verdad? Que fuimos a esa montaña adentro y comenzamos a caminar a esa montaña donde se practica mucho la brujería. Y vi un hombre solo, a media montaña, por allá solo, y aquel hombre solito. Yo pregunté al señor que es brujo, pues le pregunté qué hacía ese señor solito por ahí en medio de esa montaña. Y él me dijo estas palabras: no, él está ayunando. Está ayunando. Pero como no sabía ni conocía nada de lo que estaba aconteciendo, cuando llego al Evangelio, que conozco el Evangelio, que Dios me llama al arrepentimiento, comienzo a comparar las dos cosas. Y por eso hay que tener mucho cuidado, porque las dos cosas asimilan, ¿verdad? Entonces, por eso dice la Biblia que es así, pues, porque dice que Satanás se vestirá como ángel de luz para engañar a los escogidos. Por eso es muy importante tener conocimiento de que verdaderamente si eso que se está presentando, esa atmósfera, viene de parte de Dios o de parte de Satanás. Hoy en día entiendo, ¿verdad? Y por eso que a veces yo quedo viendo una parte de los evangélicos, quedo viendo que las cosas a veces se está como distorsionando lo que hoy en día es la palabra. Eso me llamó la atención, ¿verdad? Cuando llego al Evangelio, encuentro que personas dentro del Evangelio comienzan a ayunar, comienzan a orar, lo mismo que hacen los brujos. ¿Entiendes? Entonces, una cosa que a veces eso queda marcado en la historia. Después, ahí sí, llegué a los caminos del Señor, uno comienza a ver las cosas diferentes y ya las cosas vienen de otro nivel. ¿Entendió? Fazer uma pergunta agora. Tá. Qual foi o momento mais difícil que o senhor já enfrentou? Los momentos más difíciles o el momento más difícil que o mi persona ha enfrentado son muchas cosas, ¿verdad? Que han marcado la vida, que marca la vida, ¿verdad? Como persona, ¿verdad? Fue la muerte de un hermano de un año o 2 años aproximadamente, que falleció. Después otra experiencia con otro hermano que también tuvo un accidente, falleció. Y son cosas que quedan marcadas porque a veces sí, la pérdida, porque no hay como algo que te puede equilibrar cuál es la parte más fuerte, sino que gracias a Dios que Dios le da a uno la fuerza y la valentía para soportar las cosas pues que se enfrentan en la vida. La última parte fue cuando estaba aquí en Brasil, que se me diagnosticó cáncer, ¿verdad? Fue una cosa que quedé como que impactado, ¿verdad? Sin palabras, y gracias a Dios, ¿verdad? Hoy por hoy ya los médicos me han chequeado, me han vuelto a hacer los exámenes y los médicos han dicho, ¿verdad? Que no tengo nada, gracias al Señor, y eso queda. Hay cosas que hay personas que dicen, claro, el proceso, ¿verdad?
la parte más difícil. A veces uno no, como si no consigue cómo Identificar cuál fue peor. ajá, cuál fue la parte más difícil, cuál fue la parte más, sino que toda fue como una cosa que toda no la compara y el proceso es como que casi igual, por el sufrimiento, la tristeza, el lloro, ver a la madre llorando, ver al papá llorando, ver a los hermanos llorando, y a veces uno se encuentra sin fuerza, sin ánimo, y esas cosas nunca se olvidan, sino que eso siempre va quedando en la persona y que siempre va quedando como experiencia, ¿verdad? Para toda la vida, pues mientras que uno vive, porque siempre uno se va recordando de esa experiencia que han sido fuertes, ¿verdad? Pero le damos gracias a Dios que esas cosas que se han enfrentado han sido de fortaleza, porque eso sirve de fortaleza al final, sirven de fortaleza, sirven de experiencia, sirven para aconsejar a otra persona, sirven para darle aliento al joven, a las personas que hoy en día se encuentran frustrados, aún dentro del Evangelio. Entonces uno tiene esa palabra, por eso siempre he pensado así y he analizado que Dios lleva a la persona y lo lleva por unos lugares para después entonces esa persona tener palabra de fortaleza, palabra de convicción, palabra de sabiduría para que esa otra persona sea consolada en el momento. Aunque hay palabras que cuando el proceso está, hay palabras que no consuelan, solamente hay que dejar en la mano de Dios. ¿Entiendes? Hablaste de consejo. Desde que tienes uso de razón, ¿cuál crees que fue el mejor consejo que tú has recibido hasta hoy? El mejor consejo que he recibido hasta hoy era podemos decir, ¿verdad? Es mantenerme lo que es la parte de la integridad, de ser una persona humilde. Siempre me lo han recargado. Muchas personas me han dado consejos, me han dicho, pastor, quiero hablar con usted, quiero darle un consejo, porque a veces mucha gente piensa que porque uno es pastor, uno no puede recibir consejo de un creyente, una persona que está llegando. No, uno también tiene que ser también escuchar a las personas también, porque si uno le gusta que escuchen, entonces uno tiene que escuchar también. Y una de las siempre que han sido constante, el consejo de diferentes personas han dicho así, pastor, siga así como es, en la humildad, en la sencillez, siga trabajando para la obra de Dios, no vea al hombre, el hombre paga mal. Y eso siempre ha sido, no solamente he recibido el consejo del pueblo de Dios, sino también de las personas que no conocen al Señor, pero conocen la vida o el trabajo que yo he hecho, que Dios me ha permitido, pues, que dentro de la obra del Señor Jesucristo. ¿Entendió? Teve algum momento assim na vida do senhor que o senhor já pensou em desistir de tudo, largar tudo? Sí, yo creo que como siempre me han dado el consejo para que sea una persona sincera, busque la sinceridad, ¿verdad? Y yo creo que no ha habido una persona en este mundo que en su corazón o en el momento del proceso no diga, no, hasta aquí. Yo creo que no hay. No hay. Porque Jesús, pasando el proceso, él dijo, Padre, que pase de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad. ¿Qué quiere decir con eso? Si Jesús, siendo el Rey de Reyes y Señor de Señores, pasó el proceso, sabía lo que le venía, él quiso como, yo lo entiendo así, que él quiso como dejar todo, dejar hasta allí, porque lo que venía era fuerte para él y que sabía que lo iban a abandonar, que nadie iba a estar con él, ¿verdad? Mas él agarró fuerza y continuó. Entonces, yo creo, ¿verdad? Que sí, yo he estado momentos que como dejar todo, momentos que de no continuar, dejar las cosas como están, ¿verdad? Pero, y decir, pues no continúo más lo que es la parte, no apartarme de las cosas del Señor, sino no hacer nada,
lo que es referente al crecimiento de la obra de Dios, parar en esa parte, congregarme en una iglesia, sentarme allí y he meditado eso, ¿verdad? Pero siempre hay algo, como dijo el profeta Jeremías tenía un problema también, que él cada vez que hacía algo que hacía algo para Dios, los mismos hermanos se levantaban contra él. Y él llegó a decir un día, el profeta Jeremías llegó a decir estas palabras: no hago más nada, hasta aquí llego todo, porque cada vez que yo hago una cosa para Dios, mis hermanos se levantan, el pueblo se levanta, y todo eso causa problemas, decía el profeta Jeremías. Pero dice que no instante, o sea, en ese mismo momento, terminando esa palabra, dice que dentro de él había algo poderoso, que lo dejaba como tranquilo, que le daba fuerza y fortaleza para continuar. Entonces eso me ha pasado a mí, ¿verdad? Que he llegado un momento que he dicho, no, voy a parar, no hago más nada. Pero dentro de mí hay algo que me dice, continúa. Dentro de mí yo sé que es el Espíritu Santo, hay algo que me dice, continúa, siga haciendo la obra, porque hay que seguir haciendo la obra de Dios, ¿verdad? Aunque la gente se levante, aunque todo el mundo se levante, pero sabemos que nosotros le seguimos al Señor Jesucristo. ¿Cuántos años tienes dentro del Evangelio? Dentro del Evangelio llegué aproximadamente casi a los 18 años. Tengo ahorita 53 años, voy para 54 años. Creo que un alrededor de, ¿cuántos? 10, 20. 22, 23. 10, 20, 23, 24, como ponle 25 años, ¿verdad? En el Evangelio, ¿verdad? Y en esos 25 años, se sabe que en lo que es el ambiente cristiano, se ve la mano de Dios moverse, pero también se ve la mano del enemigo, se ve el enemigo atacando. Experiencias espirituales que ha tenido, tanto buenas, hablando de escuchar a Dios o respuestas que Dios te ha dado, y también que el enemigo intenta perturbar. Sí, sí, es una pregunta muy importante, ¿verdad? Para todos nosotros que estamos escuchando, ¿verdad? La experiencia, lo que es la parte de Dios, ¿verdad? Que Dios revela. Dios me ha dado el privilegio para mirar muchas cosas, hablando de lo que es la parte espiritual, y he visto a los demonios atacar a la persona y la persona no se da cuenta. He visto acusándolo, he visto como tirándolo, y he visto que va a suceder las cosas, pues, ¿verdad? Dios me ha mostrado aquí en este país, en Brasil, me ha mostrado que habían de salir 2 pastores, y yo hablé con ellos y le hablé, que le dije que ellos iban a salir porque el enemigo lo estaba atacando, y es una experiencia tremenda. Y cuando hablé con el segundo pastor, ¿verdad? Que iba a salir también del ministerio, o donde él estaba, de la iglesia, en ese momento también vino una revelación, ¿verdad? Que el próximo, o sea, el tercero que iba a salir era mi persona. Yo consulto con mi esposo, le digo, ¿verdad? El tercero que va a salir, ¿verdad? Es mi persona. O sea, cuando la persona, un ministro de Dios, una persona que Dios le revela las cosas, es fuerte, porque es fuerte saber que usted va a tener ¿cómo le digo? Va a enfrentar algo, y va a saber, ya sabe el resultado. Es un poco es fuerte, ¿me entiendes? Cuando te dice, no, después que yo pase de esa puerta, yo voy a tener esto. Entonces eso, como uno, como ministro de Dios, ¿verdad? Ataques del enemigo. He visto Satanás acercarse, los demonios acercarse, he mirado. Dios me ha hablado, he sentido la presencia, y Dios ha hecho en su misericordia, ¿verdad? Cosas impresionantes,
¿verdad? No solamente con mi vida, sino también con la vida de los demás, ¿verdad? Rescatando las almas, rescatando las personas que están hundidos en el precipicio, o sea, en el problema, y Dios me ha dado una palabra para llevarle a ese hombre o a esa mujer. ¿Cuántos años tienes aquí en Brasil? Aquí en Brasil tengo 3 años, por la misericordia de Dios, 3 años. Fue difícil salir de Venezuela. Difícil para el que no tiene los recursos para salir, es difícil. Pero cuando hay planes de Dios, ¿verdad? Hay las cosas, yo nunca, ya que usted tocó ese tema, yo nunca quise salir de mi país, de Venezuela. Nunca ni era mi proyecto. Cuando estaba en Venezuela, invité a una pastora a predicar una campaña y Dios usó a él y me llamó: pastor, tengo una palabra de Dios para usted. Y esa palabra fue que me dijo así te dice el Señor, prepara tu maleta que te voy a llevar a otros países. Y es una cosa impresionante, ¿verdad? Porque uno dice, si yo no quiero salir, no tengo planes de salir. Pero unas cosas son, ¿verdad? Que uno entiende ya, unas cosas son los planes del hombre o los pensamientos del hombre, y otros son los pensamientos de Dios. Y ahí fue donde comenzamos a hacer los requerimientos por causa de la crisis y estas cosas, ¿verdad? Dios nos permite y nos abre la puerta aquí en Brasil, ¿verdad? Y llegamos aquí a Brasil, ¿verdad? Y gracias a Dios que los brasileños nos recibieron. Tenemos muchos pastores, evangelistas, amigos, conocidos que nos han extendido la mano, y que hoy por hoy le agradecemos primeramente a Dios y a toda esta gente que nos extendieron las manos cuando llegamos a este país, ¿verdad? Y es una cosa impresionante, y aún es un privilegio, ¿verdad?, de estar en este país, porque pareciera como algo como contrario, pero así es. Pareciera que el extranjero es como tratado como un poco mejor. No sé si es que viene con una ansiedad o con una ligereza o de hacer las cosas, ¿verdad? Pero es ahí donde a veces se ve como algo, como una preferencia, pero debe ser así, porque el extranjero, ¿verdad? La Biblia dice que debemos de recoger al extranjero, darle abrigo al extranjero, la cual Dios le dará la recompensa. Amém. Qual foi o momento mais feliz da sua vida? El momento más Feliz. Más feliz de la vida. El momento más feliz de la vida es conocer a mi esposa, que está allá sentada. Por esa misma cosa, ¿verdad?, que yo pedí a una esposa, ¿verdad? Quería tener, porque alguien a mi lado, por esa misma, lo que le venía contando en el principio, ¿verdad? Por la parte sola, la parte de que eras niño. Exactamente, poco me comunicaba con la gente y quería tener algo, era para yo conversar, y era poco comunicativo con las personas, ¿verdad? Y cuando me encuentro a esta mujer, a esta joven, ¿verdad? Yo sentí que era Dios que me la había puesto ahí, y sentí, ¿verdad?, una alegría y una paz, alegría y paz, ¿verdad? Que son cosas que a veces y uno entiende, y ciertamente las luchas, las pruebas, eso, pero ese fue el momento, ¿verdad?, que sentí como que había pasado de un nivel a otro, ¿verdad? Cuando uno tiene esa otra parte con más poder hablar, poder intercambiar ideas, ¿verdad? Y no andar como si no tuviera uno responsabilidad con las personas. Eso, o sea, ella te enseñó a hablar. En parte sí. En parte sí, era porque fue una cosa, ¿verdad?, que ya cuando uno contrae matrimonio, ya la parte del hombre es como que lo obliga, la situación, ¿verdad?, lo obliga a resolver los problemas, y siempre el hombre el que toma la batuta pues en el hogar y fuera del hogar para resolver los problemas. Y eso me ayudó pues a ser una persona que ahora me gusta bastante hablar, ahora sí soy comunicativo. Ahora me tienen que cortar. Sí, me gusta bastante dar el consejo, hablar con las personas, ¿verdad? Es una cosa como que aligeró esa parte de mi vida que estaba como escondido mucho tiempo, ¿verdad? Y hoy por hoy, ¿verdad?, ha sido como que la parte
fundamental de mi vida, pues. Hoy con 54 años, Sí, 54 años. 54 años, 25 años siendo evangélico, ¿qué consejo tú le podrías dar a aquellas personas que nos ven a través de este video? El consejo es muy importante. El consejo es así. La Biblia nos enseña que sin Dios nadie en este mundo puede hacer nada. El consejo es que las personas que ustedes que están escuchando, que están viendo por ese canal, tener un encuentro con Jesucristo. ¿Verdad? Porque muchas personas hacen proyectos sobre el matrimonio, hacen el proyecto sobre una universidad, hacen proyectos para irse para otro país, tienen muchos proyectos, pero dentro de ese proyecto no tienen a Jesús, no tienen a Dios. Entonces, el consejo que sería, ¿verdad? Muy importante es para que la persona tenga ese saber que la persona por más fuerza que tenga, por más capacidad que tenga, nunca va a ser igual si usted no tiene a Jesucristo en el corazón. Eso es lo más importante, es el consejo que se le puede dar a los jóvenes, a los adultos, a los niños, a todas aquellas personas que a veces será que yo siguiendo el camino del Señor, Dios me va a ayudar. Ciertamente. Estoy seguro con la edad que tengo, la experiencia que tengo, Dios va a ayudar a aquella persona que se rinde a los pies del Señor. Hoy en día hay mucho enigma, muchas cosas que se dice del Evangelio, de las cosas de Dios. Pero cuando una persona de tanto tiempo dentro del Evangelio, caminando el camino de Dios, y ve un consejo, y el mejor consejo que puede dar es seguir a Dios, es la mejor cosa. Sí, no hay otra. No hay otra porque dentro del camino que hemos escogido ahora, que es el Evangelio, siempre vamos a tener personas que nos van a decir, no, por ahí eso no te va a llevar a ningún lado. Pero con la experiencia que he tenido, ¿verdad? En toda esta trayectoria, ¿verdad? Aún fuera del Evangelio y ahora dentro del Evangelio, ¿verdad? Hablo fuera del Evangelio cuando estaba joven, vi que las cosas no cuadran como deberían cuadrar, pero cuando uno llega al Evangelio comienza uno a ver las cosas diferentes, a canalizar las cosas diferentes, y el momento que ya la persona no puede o no tiene esa fuerza, porque la fuerza del hombre y de la mujer se acaban, llega un momento que van a caer por el suelo, y el único que le puede dar la fuerza y la fortaleza, y el único que le puede levantar, y el único que nunca lo va a abandonar, se llama Jesucristo, el Rey de Reyes y Señor de Señores, que siempre está allí. Lo puede dejar mamá, puede dejar mujer, puede dejar los hijos, las hijas, toda la familia te puede abandonar, pero el único que no abandona se llama Jesucristo, el dador de la vida. Ese siempre va a estar allí. Él no va a mirar su condición, sino que su amor va a traspasar el amor de Dios. Y es tan grande así que él no importa, lo que importa es que usted y mi persona, los que estamos aquí, reconozcamos que él es nuestro ayudador. Ya muchas gracias por estar con nosotros esta noche, en este capítulo. Agradecemos por haber venido aquí, y quería agradecer mucho a cada uno de ustedes por ter chegado hasta el final del vídeo también. Espero que tengan gustado de ese capítulo en español, y como ya falei, a cada uno de vocês que possam compartilhar esse vídeo e dar um like, comentar, compartilhar, e se não está inscrito, pode se inscrever para ajudar a gente a divulgar esse nosso projeto. Muito obrigado. Até o próximo podcast da nossa sala.